¿Qué tal si comenzamos evaluando lo que para usted y el gobierno nacional fue el año 2019? Muchas gracias por la invitación, Jimmy. Primera vez que estoy con usted en el estudio. En vivo. Un par de veces ha sido por teléfono desde distintas ciudades del país. El 2019 ha sido un año de transición. Nuestro gobierno ha sido un gobierno que ha transitado de una situación muy compleja y esperamos terminar nuestro gobierno dejando el país en mejores circunstancias. Hay buenas noticias, 230,000 personas salieron de la pobreza extrema. Nosotros logramos, por ejemplo, cubrir ciertos temas sociales fundamentales, como que 185,000 personas con discapacidad o personas vulnerables fueron atendidas por las Manuelas, 450,000 beneficiarios de la Misión Ternura y de los mayores de edad, que son mis mejores años, 530,000 personas con el bono de desarrollo humano. Se lograron ya 221 cantones cubiertos desde el médico del barrio, que es quien atiende también a las personas con discapacidad en términos sociales. Y luego en términos económicos, por ejemplo, se cumplió con una deuda histórica con los jubilados. Se han pagado más de 380 millones y hay más de 5,000 jubilados que han recibido ese dinero. Hemos logrado ya acercar a los productores y a los consumidores del tema agrícola. En escasos 3 meses hemos logrado más de 10,000 productores que se han beneficiado de este tipo de política, es decir, en temas sociales. Con créditos. No, son personas que están vendiendo sus productos. Créditos, se han entregado más de 2.500 millones de dólares en créditos a pequeñas personas. La semana pasada solamente estuve yo en un acto en el que entregábamos 1.300.000 dólares en Tigua, en Huangaje, en la provincia de Cotopaxi. Es decir, estamos atendiendo a las personas que más necesidades tienen dentro de las complicadas circunstancias que hemos vivido. Y luego en términos de seguridad, hay 1.325 bandas desarticuladas y 34.546 personas detenidas por cometer delitos. Es decir, hay una gestión permanente del gobierno central. Siempre se puede hacer más, siempre podemos trabajar más y al mismo tiempo ha sido el esfuerzo denodado de personas honestas que están tratando de sacar adelante este país. Ahora, a finales de año siempre uno de los gobiernos se hace una especie de mea culpa, ¿no? ¿Dónde hemos fallado? Usted está transmitiendo importantes noticias. ¿No cree usted que donde debe ajustar el gobierno su trabajo es en la comunicación? Sin duda. ¿Y qué ha pasado en ese Cuando me preguntaba dónde hemos fallado, creo que en la comunicación. Se puede comunicar de distintas maneras. A mi criterio personal, nosotros debimos comunicar mejor, por ejemplo, el tema de subsidios en octubre. El error de octubre fue una comunicación insuficiente. El pensar que después del problema que surgió el país todo estuvo bien sería un error que nosotros no vamos a cometer. Y al mismo tiempo, a partir de esa falta de comunicación, hemos centrado en el diálogo y en la discusión uno a uno con los distintos actores de la sociedad cómo caminar hacia una nueva focalización de los subsidios, siempre buscando que las personas afectadas sean los contrabandistas o que las personas que más tengan sean los que más tengan que pagar, que los pobres no tengan que ser afectados por esa decisión, por ponerle un ejemplo. En la comunicación es uno de los errores y creo que muchísimos más, Jimmy. Pensar que nosotros no hemos cometido errores sería un error grave y al mismo tiempo estoy seguro que la enorme mayoría de esos errores son errores de buena voluntad, errores que cometen los seres humanos en el ejercicio de su trabajo. ¿Cómo puntualmente van a enfrentar este nuevo desafío que tienen de la focalización de los subsidios? El problema de la entrega de subsidios a los contrabandistas y a las personas que más tienen es que los que menos tienen pierden dinero todos los días. Se estima que entre 500 y 1.200 millones de dólares se van a manos de quien no necesita dinero. Usted entenderá que si es que usted vive en una provincia fronteriza y si es que traslada un tanquero de combustible a uno de los países vecinos, a Perú o a Colombia, y gana 14,000 dólares por ese traslado, la tentación de incurrir en ese delito es demasiado grande. Nosotros tenemos que entender que los seres humanos, lamentablemente, valoramos eso en un momento determinado para tomar ciertas decisiones si es que no median los valores de la honestidad, por ejemplo. Nosotros tenemos que lograr corregir ese problema estructuralmente y lo que estamos haciendo ahora es dialogando con los distintos posibles afectados y buscando mecanismos tecnológicos que nos permitan tener todos los datos necesarios para que las personas que más tenemos más paguemos y los que menos tienen que no lo hagan. Hay apertura en ese sentido porque en estos últimos días salieron algunas voces indicando que donde el gobierno nacional insistía en el tema de la focalización de subsidios, iban a salir a las calles nuevamente y podrían repetirse de manera incluso mucho más grave los episodios lamentables que vivió el país en octubre del 2019. A mi criterio es fundamental entender qué sucedió en octubre.
en octubre lo que sucedió es que la gente de a pie, la gente común y corriente, sintió en carne propia que el precio de su vida subió, ¿no es cierto? Ahí hay distintas teorías. La que nosotros tenemos en el gobierno es que inicialmente, naturalmente, eso iba a suceder, ¿no es cierto? El conductor de la camioneta que traslada las cebollas iba a subir el flete al doble, pero que poco a poco eso se iba a normalizar, porque cuando la gente ya no tenga el dinero para pagar, la persona tenía que bajar, oferta y demanda pura en economía. ¿Por qué eso no sucedió? Porque hubo una paralización de los transportistas que una semana logró que eso no suceda, porque había poca gente que podía mover esos comestibles, y luego una paralización del movimiento indígena que logró que esos mismos comestibles no bajen. Entonces la gente de a pie, la gente que hoy día nos escucha, la gente que vive su vida diaria común y corriente, sintió que el precio subió. No es que hubo una organización o varias organizaciones políticas que lograron darle la vuelta a la decisión. No, es que la mayoría de la población sintió una afectación y a partir de eso se canalizó ese descontento. O sea, la decisión se mantiene y va. No, la decisión en un momento determinado es quitarles a los contrabandistas y a los que más tienen un subsidio que no necesitan. Eso se va a sostener porque eso es necesario estructuralmente para el país. Yo más bien le haría una repregunta, y es: ¿quiénes son las personas que dicen que van a salir a movilizarse o que la situación se va a complicar? Algunos agoreros del desastre, es decir, unos profetas del desastre que son un desastre como profetas. El otro día le escuchaba a este economista Dávalos en una posición, ¿cómo le diremos? No sé si soberbia o graciosa, en términos de que él es el que estuvo atrás de todo y el que planificó todo, quitándoles mérito, por ejemplo, a las personas que pusieron la cara en las manifestaciones, porque a él no le vimos ningún día en la calle. Por ejemplo, son estas personas que a toro pasado, para los que somos aficionados a ciertas cosas, a toro pasado les dicen al resto cómo tienen que funcionar. La mayoría de los ecuatorianos sintió un perjuicio. ¿No hay el riesgo entonces de que esos episodios se repitan? Solo quisiera cerrar. Sí. La mayoría de los ecuatorianos sintió un perjuicio en su vida y nosotros vamos a buscar que las personas más pobres, las personas que menos tienen, no tengan ese perjuicio. A esas personas no se les va a subir el combustible. Son a las personas que más tienen y a los contrabandistas, que también, por supuesto, se van a quejar porque están haciendo entre 500 y 1.200 millones de dólares. Eso es muchísima plata. Es mucha plata. Pero una cosa es que esas personas utilicen a ciertos voceros para tratar de amedrentarnos, y otra cosa es que la mayoría de la gente entiende que esos 500 millones o 1.200 millones tienen que ir a su bolsillo, a lo que necesitan. Claro, ahora, Magíster, una pregunta que es eminentemente política, ¿no? ¿No es un error que el gobierno haya optado por casi desmarcarse de su presencia activa en algunas instituciones de puntual importancia? Por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral no tiene presencia el gobierno nacional. En la relación con el bloque de país siempre se ha dicho que el gobierno apenas hace una presencia periférica. Sin embargo, el bloque de país sí ha votado de manera prácticamente uniforme. Pero ¿no le parece a usted que eso no ha funcionado adecuadamente? Y vea usted lo que está pasando en estos días, ¿no? Ahora se presenta un juicio político y nadie sabe cómo va a votar el bloque de país, si a favor o en contra de el juicio de la señora Tamaín. De la censura, quiero decir. Como todo en el mundo hay distintas perspectivas. La perspectiva del gobierno es que nosotros teníamos la tarea, y el presidente Moreno guió esa tarea, de democratizar este país, y parte de la democracia es la independencia de poderes. Eso para nosotros es fundamental. Porque de otra manera, claro, parecería que las cosas funcionan mejor cuando alguien ordena y el resto cumplen, el resto obedecen, ¿no es cierto? Desde el Palacio de Carondelet se silbaba y los asambleístas estaban ya tomando la decisión. Si no había posibilidad de nada. Recuerde usted cuando se discutió el Código Penal, la posibilidad de discutir el aborto por violación, la posibilidad de hacerlo, llevó a que 3 asambleístas sean sancionadas 3 meses con silencio. Como estaríamos en un país árabe, o si estaríamos hace 400 años. Y esas mujeres, las 3 mujeres que trataron de plantear la discusión, tuvieron que estar 3 meses en silencio. Imagínese usted, ¿quién toleraría eso? Pues lamentablemente eso se planteó y eso se dio en el gobierno pasado. Nuestra relación con la Asamblea es una relación de respeto. El gobierno plantea las normas, el gobierno plantea lo que cree. En algunos momentos la Asamblea nos archiva ciertos proyectos, como vivimos hace 1 mes y medio. Y había gente que decía, esa es una derrota del gobierno. Nosotros lo vimos como una victoria de la democracia, porque le lleva al gobierno a repensar el proyecto de ley. Ese es el rol de la Asamblea, es lo que tiene que hacer. Y al mismo tiempo podemos mejorarlo, que es lo que tiene el nuevo proyecto que ya fue aprobado por la Asamblea y vetado por el gobierno nacional. Con respecto al Consejo Electoral,
la independencia de poderes se traslada a que nosotros no tratemos de manipular ni mangonear nada en las elecciones. Hoy en nuestras manos está el veto del Código de la Democracia. Ese Código de la Democracia trae mejores sustantivas para la próxima elección. Va a ser una elección más transparente, una elección más lógica, una elección en la que los votos se van a trasladar a escaños. Es decir, el que saca 40% de los votos ya no va a tener el 80% de los puestos en ningún cuerpo colegiado, y eso es fundamental. Esos son los cambios que nosotros hemos empujado. Lo que la Asamblea decida hacer con el Consejo Electoral es una decisión de la Asamblea y el Gobierno Nacional lo mira con respeto. ¿Y cuál va a ser el candidato de gobierno en las elecciones presidenciales? Se decía en un momento que podía ser el vicepresidente. ¿Hay alguna otra figura? Nosotros hoy día estamos en la tarea de gobernar y nuestra obligación es gobernar bien para los ecuatorianos. ¿O es muy temprano? El 2021 está lejísimos para nosotros. Cuando hay mucha gente que dice está a la vuelta de la esquina, para nosotros una semana son 5 años con la cantidad de trabajo que tenemos que hacer. Usted ha dicho que no aceptan, perdón, porque yo ya casi que me voy y los dejo. Encantado. Yo tengo una inquietud. Usted habla de que hay independencia de poderes en el gobierno del presidente Moreno. Sin embargo, ¿cómo han visto ustedes, y usted en particular, el hecho de las medidas cautelares que se adoptaron a favor de la prefecta de Pichincha y del doctor Virgilio Hernández, por un lado, y por otro lado, la recomendación que hace la CID para que el señor ex vicepresidente Jorge Glass también se le permitan medidas cautelares y pueda defenderse en libertad? No es lo que plantea la CID. A ver, valga entonces la pena aclararlo, porque es un poco lo que yo interpreté. No, lo que plantea la CIDH es que la integridad y los derechos humanos del ex vicepresidente Glass, que está preso por haber atentado contra los recursos públicos, sean respetados. Eso es lo que dice la defensa de Glass, le da la interpretación a aquella interpretación. Sí. También hay que preguntarse quién será la defensa de Glass, pero lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este gobierno cumple a cabalidad, es que los derechos humanos del señor y su integridad están resguardadas. Y por supuesto lo vamos a cumplir como cumplimos con todas las personas que están en una situación de reclusión. Eso se va a cumplir sin duda ninguna. Se ha analizado y por supuesto que se tiene que cumplir. Nada dice la CIDH de que se tenga que liberar al señor. El señor tiene una sentencia ejecutoriada por la justicia ecuatoriana. Y si le dan medidas cautelares o no, es una decisión de quienes están a cargo de los juicios, aunque ya está sentenciado. Está sentenciado, entonces no caben las No medidas hay cautelares. forma de que se pueda rever aquello ni revocar. En el otro caso, más allá de lo que piense el gobierno, nuevamente en términos de la independencia de poderes, nosotros creemos que la mejor demostración de que el Ecuador vive en democracia es que aun cuando el gobierno teme que esas personas puedan fugarse como se fugaron sus compinches anteriores, porque se fugaron de este país, ¿no es cierto? Es decir, más allá de lo que sea, muchos de sus compañeros antes cantaban juntos, levantaban la mano, blandeaban banderas, muchos de ellos se fugaron antes. Nuestra preocupación es que se fuguen ahora. Sin embargo, si la justicia cree lo contrario, nuevamente hay independencia de poderes. Los jueces y los fiscales hoy pueden decidir lo que sea sin que ningún secretario jurídico de la presidencia los amenace, los intimide, los apriete. Eso no va a pasar porque este gobierno vive en democracia. La mejor demostración de que este país vive en democracia es que las personas que se oponen al gobierno pueden ejercer sus derechos con total libertad, cosa que no pasó durante mucho tiempo en el Ecuador. Señor Roldán, buenos días. Buenos días. En el Ecuador gobernar no es fácil, ¿no? Y no es fácil más que todo por el nivel de inmadurez política que hay en el Ecuador. Y es difícil, además, cuando hay que tomar decisiones duras, difíciles. Esa drástica baja en los niveles de aceptación que ha tenido el gobierno en los últimos 2 años obedece precisamente al hecho de haber tenido que hacer lo correcto o lo políticamente correcto. Usted responde por mí. Es decir, cuando se hace lo correcto no necesariamente es lo popular. Ya nosotros nos eligieron para hacer lo correcto, no lo popular. Hay otra gente que busca solamente hacer lo popular y le lleva al Ecuador casi a acabarse como país. Nosotros buscamos hacer lo correcto y a veces eso tiene ciertos costos. Hay bajas que la gente plantea que son bárbaras. Yo miro otros números y al mismo tiempo miro lo que la gente siente en el país, ¿no? ¿Qué números ustedes miran, por ejemplo? Nosotros miramos una popularidad del presidente entre 30 y 35% hoy día. Pero más allá de eso, no queremos entrar en la discusión de cifras. Para nosotros lo fundamental es qué es lo que estamos haciendo para sacar adelante el país. Es decir, hay distintas formas de medir y encuestar. El presidente camina libremente por el país. El presidente ha pacificado este país después de las muy difíciles circunstancias que este país ha vivido. Ha democratizado el país. En este país hay libertad de expresión. Las personas que discrepan con nosotros nos lo pueden decir con toda altura, altivez y fuerza, porque en este país se vive eso. Lo correcto tiene a veces costos.
Y es lo mismo que decide un padre de familia como usted, como yo, muchas veces con nuestros hijos. Nuestros hijos quisieran todo el día estar comiendo dulces y tomar Coca-Cola, y un padre de familia coge y dice, un ratito, es momento de alimentarse bien, es momento de educarse, es momento de ir al colegio aunque no tengas ganas. Eso es hacer lo correcto, que no es lo popular, y es lo que le corresponde a un presidente. Ahora, como ha hecho el presidente Moreno. Magíster, usted citó una cifra de popularidad del presidente, o de más bien de aprobación de gestión, ¿no? Sí. De un 30-32%. ¿Por qué no hay coincidencia con las encuestadoras que por la regular no lo ponen más allá del 22%? Hay distintas formas de medir. Yo prefiero no entrar en la discusión estadística, a pesar de que es un tema que me apasiona. Yo soy sociólogo y parte de mi tesis de licenciatura fue una discusión estadística del país. Son distintas formas de medir. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El presidente de la República camina todos los días y mira cómo la gente se le acerca y le agradece por su trabajo. El presidente es un hombre que ha entregado su vida con enorme esfuerzo, su vida para poder sacar a este país adelante. Nosotros dormimos tranquilo todas las noches por hacer las cosas con decencia y por llevar este país a donde desafíos y cosas que quieran ejecutar este 2020, temas puntuales que piensen dejar enrumbados. Empleo, seguridad y orden migratorio. ¿Habrá cambios en el gabinete? No es una decisión hoy día. El presidente de la República está siempre valorando el tema. Pidió, por supuesto, que pongan a disposición su cargo, que pongamos a disposición su cargo todos los ministros. Está en discusión el tema. ¿Cambios migratorios qué significa? Por ejemplo, para los venezolanos. Es ordenar la situación migratoria, ¿no? El cambio que ya tomó el país ha sido muy importante. El cambio en términos de cuánta gente entraba y cuánta gente entra al país es abismalmente distinto. Hoy día entra mucho menos gente al país. Hemos hecho un registro, como ustedes saben, un registro que se anunció el año pasado, ya ha llegado a casi 200,000 personas. Hay 200,000 extranjeros venezolanos que se han registrado en el Ecuador y que sabemos qué están haciendo, dónde viven, en dónde están trabajando. Y eso es fundamental para saber cuál es el trabajo que están llevando, si no están siendo explotados, si a partir de esa explotación no están afectando a otros ecuatorianos en su trabajo, dónde están sus hijos yendo al colegio, si están yendo o no, si están recibiendo salud. Es decir, esto es ordenar la situación migratoria para que tanto las personas que por necesidad tuvieron que salir del desastre político y económico que es Venezuela estén bien en nuestro país, e igual, por supuesto, nuestra primera prioridad, y es que los ecuatorianos estén bien en el país que es de todos nosotros, ¿no? Usted acaba de mencionar el tema de seguridad, que está entre las preocupaciones del gobierno para este año. Asumo que el gobierno está mirando precisamente con preocupación el nivel de violencia inusitada que se está dando en el país. La criminalidad, la alta criminalidad. Siempre, el tema de inseguridad es siempre una preocupación de todos nosotros. Es una de las primeras preocupaciones de los ecuatorianos y una de las primeras preocupaciones del gobierno. Y no solamente estamos mirando con preocupación, sino que estamos actuando. Como ustedes saben, firmamos hasta hace poco tiempo un convenio para entregarle más camionetas, más personas y trabajar denodadamente de la mano del municipio de Guayaquil. Es nuestra obligación y lo estamos haciendo con el municipio de Guayaquil, con el municipio de Santo Domingo, con el municipio de Quito, con más de 20 municipios en todo el país. Es decir, es un trabajo de la mano entre el gobierno y las alcaldías de distintas ciudades del Ecuador. Vamos a construir más de 100 UPCs en todo el país para que los policías puedan atender directamente y en cercanía con la comunidad el tema de seguridad. Es decir, seguimos adelante con el proyecto de los más buscados, es decir, no solamente nosotros tenemos que preocuparnos, usted puede preocuparse por la seguridad, a nosotros nos corresponde actuar. Por supuesto, a lo que yo me refería más sobre todo es que si, y también lo voy a asumir de que ha tomado conciencia de que ya en el Ecuador hay una presencia fuerte del crimen organizado, y eso realmente nos preocupa a todos. ¿Hay alguna relación, de acuerdo a la información que ustedes tienen, del crimen organizado con el narcotráfico, que a la vez nos engancha con aquello de el beneficio que le significa a los narcotraficantes aprovecharse del subsidio de los combustibles? A ver, lo primero que tengo que plantearles es que a nosotros lo que nos preocupa es primero lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces son 1.325 bandas desarticuladas. Eso significa que hay delincuencias. Cuando uno puede desmontar 1.300 bandas, es que hay 1.300 bandas que estaban actuando. ¿Cuáles son los 4 grandes delitos que para nosotros son la primera prioridad y la primera prioridad de la ministra de Gobierno, de la ministra María Paula Romo? El asesinato, el robo, el secuestro y la violación. Son las primeras 4 delitos que para nosotros son los que estamos mirando todas las semanas. El presidente de la República le ha pedido, por eso sé cuáles son los 4. El presidente le pide a la ministra saber índices todas las semanas de estos 4 delitos porque son los que están más cercanos a la gente. El tema del narcotráfico en Ecuador no es
el problema que tiene Colombia o el problema que tiene México. Y sobre todo no es porque también el presidente de la República puso la mano. Es decir, ustedes vieron lo que pasó hace un par de años en la frontera norte en nuestro propio país, y es que estaban dejando que la droga transite libremente y esa droga caía a los colegios del Ecuador. Parte de nuestra apuesta es cambiar eso controlando el paso. En la frontera norte significó una pelea con una de las bandas narcotraficantes de Colombia. Ustedes saben, el Oliver Sinisterra. Hay más de 70 miembros de esa banda presos y el señor que dirigía esa banda fue abatido por el gobierno colombiano. Es decir, parte de lo que hemos hecho es trabajar con Colombia para parar que ese sea el pan de cada día en el país. Sin embargo, seguimos con la preocupación de la droga. La droga es un problema en el país, nosotros seguimos preocupados por cómo combatirla y estamos tratando de combatirla estructuralmente. Para eso el proyecto Juego Limpio, es decir, canchas que permitan a los jóvenes tener algo que hacer las tardes, que no caigan en la droga porque es la única alternativa que tienen. Estamos pensando cómo solucionar las causas y no solamente los síntomas. Y sin duda tenemos mucho más por hacer. Finalmente, yo quería preguntarle algo. Se habla de que una de las prioridades para el 2020, ¿no?, es la generación de empleo, ¿no? Marcó 3, ¿no? El control migratorio, empleo, seguridad y empleo, ¿no? Orden migratorio, sí. ¿Qué tipo, cómo hacerlo si es que el INEC no reveló que se ha registrado el año anterior una de las tasas más altas de desempleo de los últimos años, ¿no? Esto, ¿cómo lo han visto ustedes desde adentro del gobierno? A ver, primero el INEC no ha sacado esa tasa. Esa fue una noticia que salió en un medio de comunicación, que no necesariamente es un dato oficial. ¿Y cuáles son los datos oficiales? Los datos oficiales es que en algunos temas, por ejemplo, entre marzo y septiembre cayó el desempleo en el Ecuador. Esos son los datos oficiales que el INEC ha publicado. Aumentó la informalidad. Luego no hay, claro, aumentó la informalidad porque nosotros tenemos 500,000 personas de Venezuela que entraron al mercado laboral. Esto es importante también decir, es decir, solo para que la gente nos entienda, ¿no es cierto? Todos los años entran al mercado laboral en Ecuador 150,000 jóvenes. Hay 150,000 jóvenes que comienzan a trabajar, ¿ya? En los últimos 2 años han entrado 250,000 venezolanos cada año, que sumados a los 150,000 jóvenes son 400,000 personas cada año que necesitan trabajar. Entonces, claro que aumenta la informalidad porque hay menos lugares de trabajo para todas las personas que necesitan trabajar. Para nosotros eso no es justificación, hay que seguir trabajando y lograr que se amplíe el mercado laboral. ¿Cómo? Que es lo más importante. Hoy tenemos una norma laboral que hace que los empleadores teman contratar y que hace que los que no tengan trabajo no puedan conseguir un trabajo. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos planteado y estamos dialogando con empleadores, trabajadores y los actores de la sociedad y la economía? Buscar un mecanismo, buscar distintos mecanismos legales que permitan que los que no tengan trabajo tengan uno. Y al mismo tiempo que los que ya tienen se precautele su trabajo con el código anterior. ¿Cuál es el porcentaje de desempleo que usted maneja, No tengo aquí las cifras exactas. Estará entre el 4 y el 5%. Yo preferiría hablar con las cifras de la mano. Hoy día no tengo las cifras y se las mando encantados. Porque el desempleo se refiere a los que están parados. Yo soy de esos raros políticos que digo de vez en cuando no sé. Ajá. Yo no tengo todas las respuestas y cuando tenga las cifras se las mando directamente. Gracias al magíster Juan Sebastián Roldán. Nos acaban de decir que hubo un temblor hace un ratito aquí. Yo ni cuenta me diga qué hora ha sido el temblor. No sé, pero es verdad, no es chiste. Ha habido un temblor que seguramente ya lo informará el INEC. Revise si el INAMI ya debe estar informando. Le agradecemos mucho al magíster Juan Sebastián Roldán, secretario general de la Presidencia, por su comparecencia aquí. Muchas gracias. Gracias, allí. Muchas gracias a ustedes. Gracias.